t. La forma normal, dada la ecuación y' más p de x y es igual a q de x, ¿sí? Esta es la forma normal. Lo que tenemos es que el factor, esta es una ecuación no exacta, ¿no? Eso lo habíamos demostrado la vez anterior y visto que no es exacta, entonces habíamos visto que su factor integrante resulta ser igual a e a la integral de p de x en dx, ¿sí? Una vez que tenemos esta forma, esta integral, pues lo que tenemos es que u y' más u p por y es igual a q, donde p y q son funciones de x, ¿no? Como está indicado arriba. U también es función de x, o también puede ser función de y. Si es función de y, entonces, no, perdón, en este caso no hay cómo, ¿no? En este caso solamente es el caso, visto que no hay otro coeficiente. Y esto, perdón, q por mu. En este caso lo que tenemos es que la derivada con respecto a x de y por mu resulta ser igual a q por mu, resulta ser lo mismo, por lo que habíamos ya indicado, de que al derivar el mu, en realidad les queda mu por p. Entonces les queda este término de aquí, y por lo tanto la derivada de este producto es lo mismo que esta que está aquí encima, ¿no? Lo mismo que la de aquí encima. Ahora, en esta forma yo lo que tengo es que paso el diferencial al lado derecho, digamos, en realidad multiplico y divido digamos, multiplico el lado izquierdo y multiplico el lado derecho por el diferencial de x, con lo cual se cancela el de x y me queda diferencial de y por mu, integro, me queda digamos, y, y como le paso al otro lado, el mu, entonces me queda mu a la menos 1, que multiplica la constante de integración de estas dos integrales que están en el miembro izquierdo y miembro derecho, más la integral de q por mu por dx, ¿no? Y esta es la solución. Hay que integrar, pero bueno, es la solución. ¿Estamos? Ejemplo. Veamos un ejemplo. Aquí nomás teníamos ejemplos de eso. Bueno, veamos con esto. Vamos ya. Veamos este de aquí. Y', menos, bueno, y' que le voy a poner en este modo, es igual a 2t sobre 1 más t cuadrado por y más 2 sobre 1 más t cuadrado. Por si acaso aquí la variable es t, la variable independiente es t, ¿no? Es lo mismo que x. En este caso no nos interesa mucho si es t, si es tiempo, si es posición, basta la estructura, que es lo que me interesa. Entonces tengo que ponerle en la forma normal. Entonces al ponerle en la forma normal, tengo menos 2t sobre 1 más t cuadrado y
y esto es igual a 2 sobre 1 más t cuadrado. Entonces, es una ecuación diferencial de primer orden, es no homogénea, es lineal, y su solución es utilizando el factor, digamos, el factor integrante. Y por lo tanto, el mu, que es igual al exponencial del integral de p de x, donde p de x es menos 2t sobre 1 más t cuadrado. Me toca menos 2t sobre 1 más t cuadrado, el de t. ¿Sí? Entonces esto es igual a e a la... A ver, si yo le llamo u igual a 1 más t cuadrado, du, el diferencial, me queda 2t de t, ¿ok? ¿Vamos? Por lo tanto, aquí yo tengo menos la integral de du sobre u, ¿ok? Y por lo tanto, esto es igual a e a la menos logaritmo natural de u. ¿Sí? Por si acaso, esta hay que tener cuidado porque no es la una inversa de la otra. Pero si yo en cambio le pongo e a la logaritmo natural de u a la menos 1, ¿sí? Entonces ahora sí tengo las inversas y esto es igual a... aquí he puesto u, pero no se confundirán con la mu, ¿no? Esta es la mu. Es la mu, ¿no? Es la 1 nada más. Entonces, ahora sí tengo e a la logaritmo que me corresponde a u a la menos 1 y esto es igual a 1 sobre 1 más t cuadrado, ¿no? Es el factor integrante. Ahora, teniendo eso, yo lo que digo es que 1 sobre 1 más t cuadrado que multiplica a y' menos 2t sobre 1 más t cuadrado, todo esto al cuadrado, por y, este es igual a 2 sobre 1 más t cuadrado al cuadrado. No, no, sí. Logaritmo natural de u. Sí. Entonces esto termina siendo y, o sea, digamos, este miembro izquierdo termina siendo la derivada con respecto a dx de y por 1 sobre 1 más t cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a 2 sobre t cuadrado, 1 más t cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Con esto lo que tenemos es que y resulta ser igual a 1 más t cuadrado que multiplica c menos el integral de 2 sobre 1 más t cuadrado al cuadrado de t. ¿Sí? Esta es la y en función de t.
Am, bueno, esta integral de aquí, ¿cómo la podemos hacer? ¿Tiene alguien idea de cómo hacer esta integral? ¿Ah? ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esta integral? Si están ahí. Primero podemos el 2 como constante. Bueno, el 2 como constante sale afuera. Luego, Podemos integrarle por sustitución. ¿Creen? ¿cuál sustitución? Trigonométrica. O sea, ¿cuál es una sustitución trigonométrica que nos sirve ahí? Con la tangente. A ver, si t es igual a la tangente de teta, entonces, claro, tenemos 1 más tangente cuadrado de teta. ¿A qué es igual esto? ¿Ah? ¿Quién sabe a qué es igual 1 más tangente cuadrado? ¿Ah? Es secante al cuadrado de teta. Secante cuadrado de teta y por lo tanto es igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Por lo tanto, la integral de, pongámosle con el 2 y mantengamos el menos inclusive, 2 dividido para, sustituyendo, o sea, tenemos 1 más tangente cuadrado, de teta, em, a ver, espera un ratito. Eso es esto de acá, es el coseno, pero lo que me falta es el diferencial. Si te es la tangente y yo le puedo poner, a ver, déjenme ver un ratito. Bueno, por el momento hagamos el dt. ¿Cuál es el diferencial de la tangente? ¿Ah? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Están ahí.
Es el secante. El secante cuadrado. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Aló? Secante al cuadrado. La derivada de la tangente. No es el secante al cuadrado, ¿no? No es. No sé, pero estoy esperando. ¿Cuál es? Ah, 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿No? Sí, es está aquí. secante al cuadrado, Doc. A ver, la derivada de, hagámosla así. Verán, ustedes tienen una memoria que, en todo caso, es una memoria limitada, ¿no? Entonces, en este caso, el diferencial de la tangente, que es seno de teta sobre coseno de teta, ¿sí? Esto es igual a la derivada del seno, que es el coseno, por el coseno me queda coseno cuadrado de teta, menos la derivada del denominador, que es menos el seno, y por lo tanto el seno cuadrado de teta dividido por el coseno cuadrado de teta, que es igual a la secante cuadrada de teta. ¿Sí? Tienes razón. Ahí, perdón. Y por lo tanto, acá me queda, en el denominador me queda la secante cuadrado al cuadrado, y en el numerador me queda la secante, secante de teta, el secante cuadrado de teta en d teta, ¿no? Perdón, aquí me falta el d teta. Entonces, a la final, esto es igual a la integral de menos 2 veces, mantengamos el 2 acá, de teta sobre secante a la cuarta, con el secante cuadrado me queda secante cuadrado de teta. Y esto es igual a menos 2 integral de la secante, que es el seno, perdón, el coseno, pues, el coseno cuadrado de teta de teta. Por lo tanto, es igual a menos 2. El coseno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta sobre 2 de teta. Y esto es igual a menos 2 de teta. Bueno, el 2 con el 2 se va. Por lo tanto, queda teta más en la integral del coseno es el seno de 2 teta sobre 2. ¿Sí? Y la solución es esa. Entonces, y es igual a 1 más t cuadrado, multiplica c menos, a ver, aquí hay un problema, ¿no?
T es, a ver, entonces aquí lo que tenemos es que tangente a la menos 1 de T es igual a teta. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me queda esta integral que me queda menos la tangente a la menos 1 de T. ¿Sí? Más el seno de 2 teta. Y teta es seno de 2 teta, pero teta es tangente a la menos 1 de t, dividido para 2. Ya. Media fea la solución, pero bueno, es lo que da. ¿Sí? A ver, aquí nomás tenía unos segundos. A ver, veamos este. Ahí. Ejemplo. Por ejemplo, y' es igual a y sobre x menos x a la menos x. ¿Sí? Entonces, poniéndolo en su forma normal, lo que voy a tener es que este término le paso al otro lado y me queda menos esto, y esto es igual a esto de aquí, ¿no? Una vez que tenemos eso, el factor integrante es igual a e a la integral de menos 1 sobre x en dx. Y esto resulta ser igual a e a la logaritmo natural de x a la menos 1, como hicimos antes, ¿no? Y por lo tanto, esto es igual a 1 sobre x. Con lo cual, lo que tenemos es que la derivada con respecto de x de y por x, perdón, y por 1 sobre x es igual a menos x por e a la menos x. Con lo cual tenemos que y resulta ser igual a x, que multiplica a c menos la integral de x a la menos x en dx. Por lo tanto, y, que es igual a x, la integral de esto por partes. Como ustedes saben, integrar muy bien por partes. Entonces, a este de aquí le vamos a derivar y a este le vamos a integrar. Entonces, primero integramos, lo que nos queda, menos x a la menos x,
menos la integral de e a la menos... A ver, la derivada de x es 1. Y la integral de este es menos e a la menos x, de x. Y por lo tanto, este de aquí, integrando, me queda menos e a la menos x, visto que estos dos signos se cancelan, ¿no? Y claro, la solución me queda menos x e a la menos x, c y bueno, aquí pueden sacar factor común e a la menos x y todo, ¿no? O sea, ya es un poco de maniobras aquí que pueden hacer. Es la solución, ¿ok? Esas son las ecuaciones en forma normal que pueden ustedes resolver. No sé si tengan alguna pregunta. Dígame. Cuando le pone sobre d de x por y por 1 sobre x igual a menos x a la menos x, Sí. ¿dónde queda el y sobre x? O sea, A ver, sí, diga. Es que o sea, no son tres términos. O sea, ¿qué hace ahí? Verá, primero lo que hice es que esta derivada de aquí es exactamente lo mismo que es exactamente lo mismo, a ver, que esto de acá. Pongámoslo acá más bien. Esto es exactamente lo mismo que 1 sobre x y prima menos y por x cuadrado dividido por x cuadrado. Esto es igual a 1 sobre x, que es el factor integrante, por menos de x e a la menos x. ¿Sí? Es lo que nosotros habíamos dicho, que en efecto la ecuación original no es exacta. ¿Cuándo es exacta? Es cuando tenemos mu que multiplica y' menos mu y sobre x es igual a menos mu por x y por e a la menos x. Esta de aquí es la ecuación exacta. Esta es exacta, ¿no? Porque justamente tiene ese mu que le hace exacta. ¿Sí? No, ya. Ahora, estos dos términos de aquí se reducen a d con respecto a x de y por mu. ¿Estamos? Entonces, claro, si usted deriva la y multiplicada por mu, es el primer término que está aquí arriba, ¿no? Es este primer término. Y luego la derivada de mu por y. Bueno, la y está aquí, pero la derivada de mu, ¿no? Es, en este caso, mu nos dio 1 sobre x. ¿Sí? Si deriva 1 sobre x, les va a dar menos 1 sobre x cuadrado, que es lo que está acá, ¿no? Es esta de aquí. Y por lo tanto, yo le trabajo, obviamente yo le trabajo con esta de aquí, ¿no? En el miembro izquierdo, en el miembro derecho, pero disculpen, en el miembro derecho yo no lo tengo, tienes razón, ahí me hace caer en cuenta. Porque aquí necesito multiplicar por mu, o sea, necesito multiplicarle por 1 sobre x. Con lo cual esto se hace más sencillo todavía porque se elimina la x.
Y en el miembro derecho no va esta de aquí. Y por lo tanto la solución en realidad queda la solución queda esto de aquí, ¿no? Más e a la menos x. Esa es la solución. Sí, esta que me ha hecho caer en cuenta porque no le había multiplicado el lado derecho por la mu. Ya, gracias a mí. Y bueno, esta ya no va. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, eso con respecto a las forma normal. Obviamente, esta me da una familia de soluciones que cada elemento de la familia, cada miembro, tiene diferente C. Para encontrar la C, tenemos que reemplazar condiciones iniciales, que yo debería poner aquí, en este caso, condición inicial, que sea que y en 0 sea igual a menos 2, por ejemplo, por decir algo. Entonces, aquí digo y en 0, que va a ser igual a menos 2, esto va a ser igual a ver, aquí hay un problema. No podemos poner en 0, tendríamos que poner en 1. Entonces, la condición inicial son a veces... O sea, la condición inicial puede ser en cualquier sitio, ¿no? En este caso le hago en 1, ¿sí? Y por lo tanto aquí y en 1 que me da, perdón, y en 1, y en 1 que me da menos 2 y esto va a ser igual a 1, C más E a la menos 1. Y por lo tanto, C resulta ser igual a menos 2 menos E a la menos 1. ¿Sí? Y esta C le reemplazan aquí, y con lo cual tienen un elemento de la familia de soluciones, porque C ya se define, es un número. Al final, E a la menos 1 es un número, o sea, E es 2.71, el inverso, 1 sobre 2.71, y eso le suman con 2, cambian de signo, y ese es el valor que va de C. ¿Ok? Bien. Veamos ahora las ecuaciones de Bernoulli. Las ecuaciones de Bernoulli son unas ecuaciones que tienen una forma especial. No son las únicas ecuaciones especiales, hay muchas ecuaciones especiales y cada una más o menos describe un fenómeno más o menos importante, ¿no? Estas de aquí tienen que ver con los fluidos. Y su forma, ecuaciones de Bernoulli, ¿no? Ecuaciones de Bernoulli. Estas ecuaciones de Bernoulli, en honor a... Bueno, Bernoulli fue una familia prácticamente de 4 hermanos, que cada uno más brillante que otro, ¿sí? Y fue una familia suiza muy extremadamente productiva en ciencia, ¿no? Y uno de ellos, no me acuerdo cuál, tiene esta ecuación a su nombre, que es media parecida a la forma normal,
¿sí? Pero el término independiente ya no es solamente Q, sino que también está multiplicada por Y a la N, donde N es un número entero mayor que 1. Entonces, si quieren pueden poner aquí, ¿no? Con N mayor a 1. Noten que es una ecuación diferencial no lineal. Es no lineal porque uno de los términos que tiene o la Y o las derivadas está elevada a una potencia. ¿Sí? Entonces eso hace que no sea lineal, sea no lineal. ¿Cómo resolvemos esta? Esta se la resuelve primero haciendo la siguiente consideración. Ponemos que dy con respecto a dx menos p de x por y es igual a q de x y a la n, ¿no? Y lo que hacemos es pasar a dividir esta y a la n, por lo tanto nos queda 1 sobre y a la n de y respecto a dx, menos p de x. Aquí lo que me queda es y dividido para y a la n, ¿sí? Con lo cual yo lo voy a escribir como 1 sobre y a la n menos 1, ¿sí? Y esto es igual a q de x, ¿sí? Divido el miembro izquierdo y miembro derecho para y a la n. ¿Sí está claro? ¿Sí le ven? Y luego lo que digo es, hago una sustitución, sea z igual a 1 sobre y a la n menos 1. Esa es mi nueva variable z. Si es esa z, el diferencial de z, ¿a qué será igual? ¿Quién me dice? Sí saben derivar, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, para derivar esto, lo que les... A ver, dígame, cuénteme. Es 1 sobre y, que multiplica y elevado a 2 por n menos 1. No. Verá, para derivar esto, lo mejor es esto, verá. A ver, es un ratito. Bueno, esto es igual a y a la menos n menos 1, ¿sí? O lo mismo, la misma cosa es y a la 1 menos n. Por lo tanto, si yo derivo esto, entonces dz resulta ser igual a 1 menos n por y. Este es 1 menos n menos 1 por la derivada. Y por la derivada interna, que es de y. ¿Sí? Entonces, dz resulta ser igual a, digamos, a este factor. Este factor tenemos aquí, pongámosle 1 menos n por y a la menos n de y. ¿Sí?
Ahora, si yo le paso este factor al otro lado, con lo cual me queda, digamos, si yo le pongo, si yo le divido esto para dx y le divido este para dx, ¿sí? Todo esto de aquí es el primer término de la ecuación que le tengo acá arriba, dividida, ¿no? Esta de aquí es el primer término. Por lo tanto, lo que tengo es 1 sobre 1 menos n de z sobre dx, que es el primer término, menos p de x, 1 sobre y a la n menos 1, que es z, y esto es igual a q de x. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta y esta son la misma, ¿no? Pero cambiadas de variable, pero. Entonces, esta de aquí, si notan, y lo voy a hacer en este modo, z', pongámosle más n menos 1, p de x, z, es igual a 1 menos n, q de x. ¿Sí? Esta es una ecuación en su forma normal. Es una ecuación normal, en su forma normal. Y por lo tanto, factor integrante, e a la n menos 1, integral de p de x, y por lo tanto, el factor integrante que salga, y la solución a la final z, que resultará ser igual a mu a la menos 1, c más la integral de 1 menos n, q de x en dx. Es la solución en z. Pero nuestra solución en realidad no es exactamente en z, sino en y. O sea, tiene que ser en y, ¿no? Porque la ecuación diferencial original es de y respecto a dx. La solución es y. Es la función y. Y esa función y la he sustituido con este de acá. Por lo tanto, si z es de eso, entonces yo tengo ya que z es igual a 1 sobre y a la n menos 1, significa que y es igual a la raíz a la n menos 1 de 1 sobre z. ¿Sí? Esa es la y. Y por lo tanto, y es igual a la raíz a la n menos 1 de mu a la menos 1 c más la integral de 1 menos n a la q de x en dx, raíz de todo esto, ¿no? No. Ay.
A ver, es al revés, es inversa, ¿no? 1 sobre. O sea, aquí, aquí la raíz es a la menos n menos 1. Para hacer esta inversa que nos tocaba hacer. Porque aquí lo que me queda es, esta es menos esto de aquí, ¿no? Perdón, estoy mal. Aquí está bien. Aquí está. Aquí está en este modo. Pero el z tenía que haberle puesto en el denominador, ¿no? Pero le puse en el numerador, pero no hay problema. Le multiplico, digamos, le elevo a la menos 1. ¿Sí está claro? Bueno, hagamos un ejemplo ya. Hagamos un ejemplo. Ecuación de Bernoulli. Veamos este de aquí. Dada la ecuación y' más 4 sobre xy es igual a x cubo y cuadrado. ¿Sí? Entonces, noten que tenemos un y cuadrado en el miembro derecho. ¿Sí? Como tenemos ese y cuadrado, es de la forma de Bernoulli. Si ustedes ven la forma de Bernoulli, tiene esta p de xy más q de xy a la n. Entonces aquí tenemos el p de xy, en este caso p de x es 4 sobre x, y el q de x por y a la n vale 2, porque y está al cuadrado, ¿no? Entonces, si es esto, lo que hago es dividir para y al cuadrado. Entonces me queda y' sobre y cuadrado más 4 sobre x. Y, como tengo y dividido para y al cuadrado, me queda y a la menos 1. ¿Sí? Y esto es igual a x al cubo. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago, y noten aquí, esto deben tener atención, es justamente el mecanismo. A esta expresión de aquí, la reemplazo, o sea, digamos, no es del coeficiente, ¿no? Porque el coeficiente es p de x. Pero a este factor, si quieren, que es el de la variable, a ese le sustituyo por z. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que justamente digo es que sea z igual a 1 sobre y. ¿Ok? Por lo tanto, mejor es trabajarle, como les digo, con z, digamos, es equivalente, ¿no? Z es igual a y a la menos 1. Por lo tanto, dz es la derivada de esto, y por lo tanto me queda menos 1 por y a la menos 1 menos 1. La derivada interna de y. O más bien dicho, el diferencial interno es de y. Es la regla de la cadena, ¿no? Y por lo tanto, lo que me queda es que dz, aquí tengo el menos que está en el lado derecho, le paso al lado izquierdo, me queda menos dz, es igual
y a la menos 2, perdón, de y. De y. Y por lo tanto, este coincide con el primer término. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo es menos de z, que es igual a, perdón, más de z más 4 sobre x, y a la menos 1, que es z, ¿no? Z. Y esto es igual a x al cubo. Ahora, en la variable z, a ver, espera un ratito. En realidad aquí hay que tener atención, ¿no? Porque este es dz con respecto a dx, dy con respecto a dx. Entonces, miembro izquierdo y miembro derecho multiplico por 1 sobre dx, tengo esto. Entonces, ahora sí tengo y', que es esta de aquí, y'. Aquí hay una d de más, ¿no? Esta d está de más. Y ya tengo, digamos, este de aquí que era no de z, sino de z con respecto a dx, exacto. Y la z. Por lo tanto, lo que me queda es dz con respecto a dx más 4 sobre x z, perdón, menos, ¿no? Menos. Y esto es igual a menos x cubo, ¿sí? Esta es la ecuación en forma normal, con lo cual yo tengo que el factor integrante es igual a e a la integral de menos 4 sobre x en dx, ¿sí? Y esto resulta ser igual a e a la menos 4 logaritmo natural de x, ¿sí? Y claro, esto es equivalente a e a la logaritmo natural de x a la menos 4. ¿Sí? Por las propiedades de los logaritmos. Y esto es igual a x a la menos 4. Por lo tanto, el factor integrante mu es esto de aquí, ¿no? Con ese factor integrante, lo que tengo es que mu por dz sobre dx menos mu por 4 sobre 4 sobre x z es igual a menos mu por x al cubo. ¿Ok? Entonces, este lado izquierdo, digamos, este miembro izquierdo, resulta ser la derivada con respecto a dx de mu por z. Y esto es igual a menos mu por x al cubo. Ahora, multiplicando el lado izquierdo y el lado derecho por dx, me queda en el lado izquierdo el diferencial, mu por z, y en el lado derecho me queda menos mu x al cubo por dx. Y mi solución para esta ecuación es z, que es igual a mu a la menos 1, constante de integración que en el lado izquierdo y en el lado derecho generan constantes, las cuales se reanudan en una sola, que es esta c, y más, bueno, en este caso menos, la integral de mu x al cubo
dx. Pues z es igual a mu. Mu era mu a la menos 1. Mu es x a la menos 4, por lo tanto, mu a la menos 1 es x a la 4. Multiplica c menos la integral de mu x digamos 1 sobre x a la cuarta por x al cubo, me queda 1 sobre x de x. Y por lo tanto, z que es igual a menos logaritmo natural de x. Eso es z, pero z, atentos, z es esto de aquí, ¿no? O esta de acá, como quieran. Entonces, básicamente, mi solución de la ecuación es y. Por lo tanto, tengo que encontrar y. Y es el inverso de z. Y por lo tanto, y es igual a 1 sobre x a la cuarta c menos logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien, entonces hay un montón de otras ecuaciones, hay ecuaciones de Laguerre, ecuaciones de Lagrange, ecuaciones hay un montón de ecuaciones que son particulares y que tienen su método un poco particular para ser resueltas. Este es una de ellas, la ecuación de Bernoulli, que tiene este método particular, que es el método que acabamos de ver, y con lo cual resuelven este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones no lineales, ¿no? Las ecuaciones no lineales normalmente tienen métodos muy particulares de resolución y en ciertas ocasiones inclusive no hay solución, al menos no hay solución analítica. Nosotros vamos a ver una forma de encontrar una solución general, extremadamente general, y eso lo haremos próximamente. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n. Entonces, claro, aquí hablamos de un n cualquiera, positivo, y claro, tiene que ser positivo, ¿no? Porque no hay la derivada a la menos 1. Por si acaso, les comento, no vamos a ver nada, pero hay unas derivadas que tienen expresiones fraccionarias, ¿sí? O sea, la derivada de la función y con respecto a dx, derivada, digamos, derivada enésima de la función y con respecto a dx a la n, donde n es una fracción. Ese es un tipo de problema que son bastante complicados, ya sale un poco de nuestro alcance del curso y de un análisis elemental. En realidad ya se pasa a cuestiones mucho más profundas, digamos. Pero existe, solo por comentarles que existe. Nosotros, en cambio, vamos a ver las ecuaciones generales, lineales, con coeficientes constantes, de esta forma. Tenemos la derivada enésima de la función y con respecto a dx a la n, más a n menos 1, derivada n menos 1 de la función y con respecto a dx a la n menos 1,
más a n menos 2 derivada a la n menos 2 de y con respecto a dx a la n menos 2 más otros términos más el término a cuadrado, a2, segunda derivada de y con respecto a dx cuadrado, más a1, derivada de y con respecto a dx, más a0, y. Y todo esto lo vamos a igualar a una función f de x. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de aquí con estos coeficientes a con n menos 1, digamos, perdón, a con n menos 1, a con n menos 2, todos esos coeficientes son números. ¿Sí? Son números. Y es una función que hay que encontrar, es justamente la solución de esa ecuación, y tiene un miembro derecho, que es un miembro que puede ser 0, y por lo tanto, si f de x es 0, llamamos homogénea. Si f de x es igual a 0, entonces la EDO de orden n es homogénea. Si f de x es diferente de 0, simplemente la EDO es no homogénea. Vamos a aprender a resolver las dos, la homogénea y la no homogénea, ¿no? Ahora, esta estructura de aquí, esta ecuación, digamos, vamos a escribirla en este modo. Digamos, podemos escribirla en este modo diciendo f de x es igual a d a la n en y más a n menos 1 d a la n menos 1 en y. Esta es otra forma de escribir lo mismo, ¿no? Estas dos son exactamente lo mismo con una nomenclatura muy parecida, digamos. Más a2 d al cuadrado y más a1 de y más a0 y. ¿Sí? Son lo mismo, son exactamente lo mismo. La nomenclatura es la que cambia. Pero sea arriba que acá abajo, en los dos casos, ustedes pueden hacer lo siguiente, y esto ya comienza a ser una novedad. Tienen d a la n más a n menos 1 d a la n menos 1 más a2 d a la 2 más a1 d más a0, todo eso aplicado sobre la función y. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto de aquí, hemos un poco separado, si quieren, ¿sí? La operación, derivación, y la función y. ¿Sí? Y nosotros a todo esto, lo vamos a llamar L. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda L aplicado sobre y es igual a f de x. ¿Sí? Esa es la nueva ecuación que nosotros tenemos, donde L está para indicar un operador. L es un operador. Y es más, las propiedades de este operador, la principal propiedad de este operador es que es lineal. ¿Sí? Que es justamente un poco lo que vamos a tratar, lo vamos a indicar. Entonces, ¿qué significa que una propiedad de estas
Las propiedades normalmente son teoremas, ¿no? Teoremas demostrados. Cuando uno tiene una propiedad, en realidad esa fue parte de la teoría y fue desarrollada, fue demostrada dentro de la teoría. Y una vez que ya tienen eso, ustedes simplemente le usan muy frecuentemente a ese teorema. Y claro, como es tan usado, tan importante, le llaman propiedad, ¿no? Entonces, dentro de la teoría, ustedes tienen los axiomas y los teoremas. Entonces, en base a eso, ustedes construyen, en base a teoremas, digamos, primero en base a los axiomas. En base a los axiomas, construyen teoremas. Y luego, con esos teoremas, construyen otros teoremas. Y siguen construyendo teoremas y siguen construyendo teoremas. Obviamente, tienen que hacer la demostración de cada uno de los teoremas. Una vez que terminan de hacer la demostración de una gran cantidad de teoremas, obviamente siempre hay la opción de seguir demostrando, pero entre los más importantes tenemos propiedades, hay corolarios, hay lemas, que son teoremas de menor importancia, ¿no? Una propiedad importante de esta operador L, perdón, hagámosle más bonito, es que si se aplica a la función alfa, digamos, alfa es un número por f de x, más beta por g de x, donde alfa de x más beta g de y, g de x, resulta ser un gamma h de x, ¿sí? Es una función que está compuesta por estas dos funciones de f y g y sus coeficientes, ¿sí? Entonces, esa función genérica h, en realidad ustedes la pueden trabajar y aplicar la derivada o las derivadas, todo ese conjunto de derivadas, ¿no? En realidad son n más 1 términos que tienen derivada, cada uno tiene una derivada, o sea, d a la n, d a la n menos 1, d a la 1 y d a la 0, donde d a la 0 es no derivada, justamente el a con 0 va con d a la 0, o sea, es solamente el número a con 0, el d a la 0 no deriva, y la propiedad de linearidad está en que ustedes pueden aplicar esto a alfa, L de F, más beta, L de G. ¿Sí? Esa es la propiedad de linearidad. Y la propiedad de linearidad les permite, que es, la linearidad es algo extremadamente valioso para la matemática. Y claro, lo que les dice es que ustedes pueden trabajar independientemente de cada problema, ¿sí? O sea, dividir el problema en partes y trabajar sobre cada parte del problema y al final lo que hacen es sobreponer. La sobreposición está en esta última suma. Entonces, esa sobreposición les permite atacar el problema independientemente. Primero atacan una parte del problema, luego atacan otra parte del problema, luego otra parte, otra parte, otra parte, otra parte, y al final suma. Cosa que es fantástico, ¿no? No siempre se tiene eso. Si no se tiene eso, están fregados. Porque en efecto es un problema no lineal. Y si el problema es no lineal, ahí hay problema. La cosa se complica enormemente. Otra propiedad que les voy a mencionar es la composición de operadores, L1 compuesto L2. Esto aplicado sobre la función f de x,
Sobre la y, hagámoslo. Sobre la y de x. ¿No? Esta operación de composición significa exactamente lo que ustedes ya conocen. Que a L1 le aplicamos el resultado de L2. ¿Sí? Una propiedad importante de las composiciones es la conmutatividad. Normalmente ustedes tienen que L1 compuesto L2 termina siendo igual a L2 compuesto L1. Lo mismo. Pero no siempre se da, ¿no? O sea, puede haber casos en los cuales el cambio de orden de las operaciones no de lo mismo, ¿sí? Es que deben tener cuidado con esta conmutatividad que estamos mencionando aquí. No vamos a entrar mucho en detalle, después hemos de hablar algunas cosas de estas conmutatividades que se pueden o no se pueden hacer, ¿sí? Un ejemplo de esto quizás sea L1 que sea igual a D más X, L2 que sea igual a X cuadrado, D más 1, ¿sí? Y esto aplicamos a la función f con composición. Entonces, L1 compuesto L2 aplicado a f resulta ser igual a L1, o sea, tengo D más X y esto aplico al resultado de X cuadrado D más 1 aplicado a f. ¿Sí? O sea, lo que ustedes tienen aquí es D más X aplicado a aplicado a X cuadrado F prima, porque D es la derivada, más F, ¿sí? Y claro, cuando yo aplico esto, lo que tengo es lo que voy a tener es la derivada de X cuadrado F prima más F más X cubo F prima más XF. Y por lo tanto, al derivar, noten, al derivar aquí tenemos una cuestión, tenemos 2x, 2x por f' más x cuadrado f2' más f' más x cubo f' más xf. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo aplico primero L1 a f y después le aplico L2? Entonces, L2 que es x cuadrado d más 1 aplicado al resultado de d más x aplicado a f. Entonces esto es igual a x cuadrado d más 1 aplicado a f' más xf.
Y por lo tanto, aquí lo que voy a tener es x cuadrado f2' más x cuadrado derivada de x por f, que me da f, más x cubo f' más f' más xf. Pregunto, ¿son iguales? A ver, tenemos este con este con este con este con este y estos no son, digamos, no, estoy mal. No, este de acá no es. Entonces no son iguales, ¿no? O sea, si ustedes notan estos dos operadores, no son iguales. O sea, lo que pueden concluir es que L1 compuesto L2 es diferente de L2 compuesto L1. ¿Sí? Porque los dos resultados no son iguales. ¿Ok? Es un ejemplo de que no son conmutativos. Bien, una cosa, digamos, interesante en esta notación es que en efecto hemos podido nosotros dividir, o separar, más bien dicho, las operaciones de la función. Entonces, las operaciones, en este caso que son derivadas, ¿qué son las operaciones? Básicamente están reagrupadas de un único operador, que es el operador L. ¿Sí? En efecto, hemos podido escribir esta misma ecuación en esta forma. Es una escritura, ¿no? Es una escritura. Pero una cosa interesante es lo que vamos a hacer a continuación y es darle una expresión a los operadores. Vamos a analizar nosotros un caso extremadamente importante de segundo orden, ¿no? De las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Ahora, estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, en efecto,', pongámosle más bien así, perdón, derivada de y con respecto a dx2, segunda derivada, más a1, derivada de y con respecto a dx, más a0 por y, igual a una f de x. Esta es una ecuación no homogénea, porque tiene el miembro derecho diferente de 0. Es una ecuación de segundo orden, que la máxima derivada es 2, o sea, el segundo orden. Y de lo que habíamos comentado, esto le podemos poner como d cuadrado más a1d más a0 aplicado a la función y, ¿sí? No es tanto una distributividad, ¿no? No existe esa idea de distributividad. Es la aplicación de cada uno de estos términos que son operadores a la función y. Y esto es igual a f de x. Nosotros en realidad vamos a trabajar, y digamos, hagámoslo aquí así, vamos a trabajar con la ecuación homogénea, ¿sí? EDO de segundo orden, llamémosle homogénea. Si es homogénea, esto es 0, por lo tanto, este es 0, ¿no? Después, la próxima clase,
vamos a trabajar con la no homogénea. O sea, cuando f de x es diferente de 0. Entonces, esta ecuación homogénea tiene esta estructura, solamente hemos reescrito nada más, pero la cosa interesante es que para que me dé 0, yo tengo dos opciones. Una, que la función y sea 0. Ahora, si la función y es 0, y es una constante. Ahora, si y es una constante, que vale 0, claro, si yo les derivo y todo eso, sí, derivada de una constante 0, a sub 0 multiplicada por 0 es 0, es una solución. O sea, y igual a 0 es una solución. Pero no nos sirve, porque una solución y igual a 0 no nos sirve. Es una constante que vale 0, no nos dice nada. Aunque sí es solución. Esa es una solución trivial. O sea, es solución, pero no dice nada. Nosotros estamos interesados en soluciones que no sean triviales. Es decir, que sea y diferente de 0, y por lo tanto lo que puede ser 0 es el operador. Ahora, que el operador sea 0 también es un poco raro, ¿no? Lo que nosotros hacemos es transformar esta ecuación, digamos, estos operadores en una ecuación algébrica que se llama ecuación característica y esta ecuación característica es del tipo lambda cuadrado más A1 lambda y más A0. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación característica que es algébrica, ¿sí? Si ustedes hacen el gráfico de esta, en general, ¿no? Vamos a tener el gráfico en lambda, va a ser una parábola, ¿sí? Entonces, esta parábola, ¿cuándo es 0? ¿Cuándo es 0? La parábola es 0 cuando lambda tiene este valor y este valor, que se denominan las raíces de esa ecuación característica, ¿sí? Entonces, con las raíces de la ecuación característica, yo lo que hago en general es sacar esas, ¿sí? Sacar esas raíces, y la solución y, digamos, este va a ser lambda 1 y esta de acá va a ser lambda 2, ¿no? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, que noten que es bastante genérica, ¿no? O sea, es una ecuación general de segundo orden totalmente genérica. No estoy diciendo nada en particular. Lo único que, claro, es importante es los coeficientes A con 1 y A con 0 son números. Ahora, claro, si ustedes tenían acá un A con 2, pongámosle así. Si ustedes tienen un A con 2 acá, simplemente dividen todo para A con 2. Entonces dividen para A con 2, dividen para A con 2 y dividen para A con 2. Y claro, el 0 también para A con 2, que les da 0. Y tiene un nuevo coeficiente aquí, este les da 1, este vale 1. Y tendrán otro coeficiente acá y por lo tanto quedan como antes, como criterio, como estructura, ¿no? Entonces, por eso es que yo no les había puesto este coeficiente aquí adelante, les había asumido que es 1, porque pueden hacer eso. Entonces, quitémosle esto. Ya. Entonces,
tenemos la solución de esta ecuación, resulta ser igual a... es una ecuación de segundo orden. Como es una ecuación de segundo orden, requerimos dos soluciones. Tenemos C con 1 multiplicado por E, ¿sí? C con 1 multiplicado por E a la lambda 1, X, en X estábamos, ¿no? Sí, en X, más C con 2 por E a la lambda 2X. Esas son las soluciones. Perdón. Tenemos dos soluciones. Una solución que es esta y la otra solución que es esta. Son soluciones, deben ser soluciones independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Significa que si a esta le llamo, no sé, le voy a llamar G y a este le voy a llamar H. H de X y digamos G de X y H de X, ¿no? Son independientes esto ya lo voy a indicar, voy a indicar como se menciona en los textos, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? A veces lo que está en los textos es un resumen, es condensado y a veces tan condensado que no se entiende. Pero es cuestión de darle las vueltas y uno a la final logra entendiendo. ¿Cuándo son dependientes? Estas soluciones son dependientes cuando yo tengo que G es igual a un alfa por H. Es decir, si yo encuentro H, multiplico por alfa y obtengo G. Esos son dependientes, ¿no? Entonces, claro, el opuesto es un poco la idea, es independiente, o sea, no dependiente. Y así es como lo explican en los textos. Si no existe un alfa, tal que significa condición verdadera, ¿no? Tal que G es igual a alfa H, o sea, no existe un alfa en modo que G y H están relacionados en ese modo. Esa es la idea. Ustedes en el campo vectorial, en el aspecto vectorial, tienen la misma idea. Dos vectores, a ver, este vector es A. Si ustedes a este vector A le multiplican por un número, lo que hacen es hacerle más grande o más pequeño. Entonces lo que dicen es que A, digamos, a este le van a llamar B. Entonces ustedes dicen que B depende de A, ¿sí? Y son dependientes, los dos vectores son dependientes, porque pueden encontrar el otro dado el 1. Pero si en cambio tienen un vector que es así, este es A y este es B, entonces aquí ustedes dicen, no existe un alfa que al multiplicar el alfa por uno de los vectores encuentro el otro. O sea, no van a encontrar nunca un alfa que al multiplicar el uno encuentran el otro. Por lo tanto, estos dos vectores A y B son independientes. ¿Sí? Eso con respecto a los vectores, dependencia, independencia, lo mismo en las funciones, ¿no? No tienen, digamos, un coeficiente que multiplicado por uno del otro. Esos son independientes. Por lo tanto, G, que es una solución, es solución, ¿ok? Y H es otra solución, y la solución total es la sobreposición. Bien, entonces, volviendo nuevamente a nuestro problema, tenemos que Y2' más A1Y' más A0Y igual a 0. Estamos
con estas homogéneas, dada esta ecuación de segundo orden. Ya sabemos cómo. Yo sustituyo por operadores. Esos operadores les sustituyo con la ecuación característica. Y la ecuación característica que resulta ser lambda cuadrado más A1 lambda más A0. ¿Sí? Verán, por si acaso, una cosa que a propósito, verán, en las pruebas y en el examen, ustedes tienen que escribir todo. En un cierto modo, noten que hemos comenzado en este tema, ¿no? Hemos comenzado con estas dedo de orden n, hemos dado justificaciones, hemos hecho una trayectoria indicando detalles, y detalles que son importantes. Esta cuestión de los operadores es extremadamente importante. Hay lo que se llama la teoría de operadores, que como ustedes comprenderán es toda una teoría, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que discutir ahí. Este es el inicio, más o menos este es el inicio de la teoría de operadores. Luego pasamos a casos importantes que tienen que estudiar, reflexionar, pensar. Hemos pasado a esta de acá, hemos vuelto a hacer el análisis explicado, ¿sí? Y en algunos casos, ustedes cuando resuelven pruebas y exámenes, lo que hacen es prácticamente ir directamente a la solución. O sea, dada la ecuación, van a la solución. Yo les bajo puntos ahí. Y es más, puede ser que les baje todos los puntos de ese problema. Si se saltan demasiado. Ustedes tienen que hacer la solución completa del problema. ¿Sí? En todos los detalles, en todos los pasos. Si les falta un paso, y que es un paso que no es obvio, a mí me viene la duda. Y digo, ¿y cómo hizo este paso? ¿Cómo saltó de aquí a acá? Hay compañeros que me dicen, no, profe, es que yo le hice en una hoja aparte. Bueno, le hice en una hoja aparte, tiene puntos menos. ¿Por qué le va a hacer en otra hoja aparte? ¿Qué saca haciendo en otra hoja? A mí me pierde, porque yo sigo el proceso que ustedes describen, y si encuentro un hueco en donde no sé cómo hicieron, me salen con que han hecho una hoja aparte. No hay tal, señores. ¿Sí? Y lamentablemente hay muchos compañeros que comienzan a tener este tipo de justificaciones y en cierto modo yo me pongo más estricto y hay otros compañeros que quizás sí realmente son muy buenos, están haciendo todo y realmente son personas que han estudiado, se han quemado las cejas estudiando, y resulta que en alguna de estos detalles yo le bajo puntos por ese motivo, donde no, digamos, yo por este estrés, digamos, de pensar que están copiando, yo les bajo puntos, ¿sí? Les advierto, es una advertencia. ¿Cómo califico? Ahora, claro, si ustedes hacen a su manera, como quieran, no hay problema, hagan nomás. No van a tener todos los puntos. Tienen que hacer todos los pasos. Justificar todo lo que hacen. Bien. Entonces, claro, aquí obviamente hemos hecho algunas cosas, hemos omitido algunas cosas que no deben omitir en el examen. Y no me verán a decir, no, es que nosotros en clase hicimos así. No es así. Hemos hecho todas las justificaciones, ¿no? Yo aquí debería escribir un poco más de cosas en medio. No lo hago porque ya están explicadas, ya están dichas, ¿no? Además, ya les dije, no es solamente cuestión de resolver el problema, sino que tienen que discutir lo que han resuelto y van a haber preguntas de teoría que también son válidas, o sea, tienen un puntaje. Y muy probablemente tengan mucha importancia esas
explicaciones. ¿Ok? La ecuación característica, que en este caso es igual a 0, con lo cual obtenemos las raíces que son más menos, que es igual a menos a con 1, más menos la raíz de a con 1 al cuadrado, menos 4 veces a con 0, dividido para 2. Con lo cual obtienen raíces. Ahora, ¿cuáles son los casos que podemos tener de raíces? Entonces, el caso en el cual tenemos que lambda, no le llamemos más menos. Obviamente más menos tiene que ver con el signo de fuera de la raíz. Llamémosle 1, 2. ¿Sí? Entonces, si la solución 1 pertenece a los reales, hagámoslo así, la solución 1 es diferente de la solución 2, ¿sí? Y cada una de ellas es un número real. Entonces, claro, lo que vamos a tener como solución de esa ecuación es que y va a ser igual a C1 por e a la lambda 1x más C2 por e a la lambda 2x. ¿Sí? Luego tenemos otro caso en el cual lambda 1 es igual a lambda 2 y que pertenece a los reales. ¿Qué significa eso en el caso de nuestra parábola? Tenemos aquí. En el caso de la parábola, si ustedes a esta parábola le suben, la Y1 se acerca a la Y2, o la Y2 se acerca a la Y1, hasta que llega a un punto en donde la Y1 y la Y2 son iguales. Este caso es un caso degenerado, así se le llama. Dice que tiene varias cosas metidas en el mismo valor. Es un poco la idea. Ya es de explicar esto cuando hablemos un poco de energías. Y claro, ustedes tienen dos valores ahí mismo, ¿sí? Dos raíces ahí mismo. Si ese es el caso, si las dos raíces son iguales, entonces yo lo que voy a tener es que y es igual a C1 por e a la lambda, donde lambda es, o lambda 1 o lambda 2, como son iguales, le voy a llamar solo lambda, ¿no? Esa es una solución independiente y necesitamos otra solución independiente, pero ya no tenemos el lambda, otro lambda, porque es el mismo. Mal podría ser al poner e a la lambda con otro coeficiente porque es lo mismo, ¿no? El uno es más grande que el otro dependiendo del coeficiente nada más. Entonces necesito dos soluciones independientes. Una solución que es independiente y que la justificaremos mucho más adelante es esta de aquí, C1 por X por E a la lambda. ¿Sí? Esta es otra solución, es independiente, lo justificaremos más adelante. Esto se hace con un desarrollo de Taylor, de una expresión, y que por el momento no es el caso. Es el segundo caso. Y el tercer caso, ¿dónde está? El tercer caso es cuando lambda 1 es igual a lambda 2 complejo conjugado. Como es complejo conjugado, quiere decir que son números complejos. ¿Sí? Lo que me estoy refiriendo es que lambda 1 puede ser de la forma A más IB, donde I es la número complejo, es el imaginario, I es la unidad imaginaria, digamos. Y lambda 2 resulta ser A menos IB. Entonces, si yo hago el complejo conjugado de este A menos IB,
me va a dar A más IB. ¿Sí? Por lo tanto, las soluciones son de ese tipo y tenemos que C1 por E a la lambda 1x más C2 por E a la lambda 2x. ¿Sí? Lambda 1 y lambda 2 son diferentes, ¿no? Aquí tenemos, la una es A más IB, la otra es A menos IB. Son diferentes. La solución es esa, igualito. ¿Sí? Hay una particularidad nada más con respecto a esta última, que como tiene exponenciales complejos, o más bien dicho, exponentes del exponencial son complejos, se manejan en un cierto modo. La mejor forma es trabajar en este modo. Si ustedes quieren, pueden trabajar con senos y cosenos, pero yo no les aconsejo porque se les hace un poco más complicado incluso. ¿Sí? Seguramente haremos ejercicios, ejemplos y todo ello con respecto a estas ecuaciones de orden n, de orden 2 en particular, que es lo que nosotros vamos a trabajar, pero lo que sí, claro, nos concentramos un poco en el caso de orden 2, porque es lo que más hay en el ambiente ingenieril. Hay ciertas ecuaciones de orden 3 y de orden 4 que no es que sean extremadamente difíciles de encontrar, no. Son menos frecuentes, bastante menos frecuentes, ¿no? De todas maneras, el procedimiento que estamos haciendo es general para cualquier orden. Si tienen de orden 10, lo que tienen que hacer de orden 10 es generar justamente la ecuación operatorial, que es esta con operadores. De la ecuación operatorial sacamos la ecuación característica, que en este caso sería lambda a la 10 más A9, lambda a la 9, más A8, lambda a la 8, hasta igual a 0. Una vez que tienen toda esa ecuación algébrica, característica, sacan las raíces. Y ustedes saben sacar raíces. Tienen que comenzar a dividir para expresiones que pueden ser una raíz, y al hacer la división y les da residuo 0, han encontrado la raíz. Si dividen y no da residuo 0 es porque se han equivocado. Toca volver a probar con otro. ¿Sí? Así es como encuentran raíces. Y claro, un término importante para encontrar las raíces termina siendo este A con 0. Porque el A con 0 es un poco el que les guía a cuáles son los términos que pueden corresponder a las raíces. Y cada vez que hacen las divisiones, van encontrando polinomios que tienen que ir sacando más raíces y más raíces, ¿no? Una vez que tienen todas las raíces, la solución es C1 a la lambda 1 más C2 a la lambda 2 más C3 a la lambda 3 más C4 a la lambda 4 más C10 a la lambda 10. Estos son 10 términos que ustedes necesitan como solución en una ecuación de orden n, de orden 10. Con todos los mismos criterios. O sea, todo lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo para todos los órdenes. ¿Sí? No sé, veamos quizás algún ejemplo pequeño sobre esto. Veamos este ejemplo.
A ver. No, hagamos este otro más bien, que es más sencillo para que vean. Después hemos de ir un poco complicando las cosas. No hemos de hacer muchos ejercicios. Ustedes sí van a hacer algunos ejercicios. Y claro, en el examen ya se supone que ustedes son extremadamente pilas y conocen bien el tema y los ejercicios son un poco más complicados, ¿no? Entonces tenemos y2' menos y' menos 2y igual a 0. Es una ecuación homogénea, es lineal, es de orden 2. El operador d cuadrado menos d menos 2 que aplica a la función y es igual a 0. Ecuación característica, lambda cuadrado menos lambda menos 2 igual a 0. ¿Sí? En este caso, puedo aplicar la ecuación de segundo grado, que ustedes conocen bien, o directamente factorar. Tenemos lambda menos por lambda, menos por menos da más. Dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den menos 1. 2, 1, y esto es igual a 0. Noten por si acaso que las raíces son 2 y menos 1. Son los valores de lambda, esas son las raíces, ¿no? Son los valores de lambda que anulan el polinomio o que satisfacen la ecuación algébrica. Esos son los valores de lambda. No irán a poner que lambda es menos 2 y lambda es lambda es 1, porque no es así. Son los que anulan. La solución de esta ecuación, y es igual a c con 1 por e a la 2x más c con 2 por e a la menos x, menos 1x. Esa es la solución. ¿Sí? Ahora, si yo les pongo condiciones iniciales, en este caso las condiciones iniciales dicen que y en 0 es igual a menos 3 y y' en 0 es igual a menos 1, por decir algo. Entonces, resulta que la y es esta, y por lo tanto en 0, y en 0, que será igual a menos 3, esto será igual a C1 por e a la 0, más C2 por e a la 0. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que y' resulta ser igual a 2C1 por e a la 2x menos C2 por e a la menos x. Con lo cual, en la condición inicial 0, que va a ser igual a menos 1, esto va a ser igual a 2C1 por e a la 0 menos C2 por e a la 0. Entonces tenemos dos ecuaciones donde lo que no conocemos es C1 y C2. Bueno, por el apuro, digamos, por la prontitud, esto lo resolvemos normalmente con matrices, ¿sí? Que es lo que yo esperaría que ustedes hagan en el examen. Pero en este caso, como resulta tan sencillo y por la premura, tenemos que C1 es igual a menos 3 menos C2, y por lo tanto, reemplazando en esta de aquí, lo que tengo es menos 1, que es igual a 2 veces C1, que es menos 3 menos C2, menos C2, y por lo tanto aquí tengo menos 6 que pasa al otro lado, me queda 5, que es igual a
son menos y menos son menos 3C2. Por lo tanto, C2 es 5 tercios, menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Y C1, aquí es menos 3, perdón, menos 3. Menos por menos da más 5 tercios. Y por lo tanto multiplico al primer término por 3, le divido para 3, con lo cual tengo que C1 es igual a menos 4 tercios. Reemplazo en la solución de la ecuación. La solución de la ecuación es, ¿dónde está? Está acá. Esta es la solución. Entonces la solución, esta es la familia de soluciones. Es la familia, ¿no? Y el miembro de la familia que estamos buscando, porque la condición inicial define un elemento de la familia, es menos 4 tercios e a la 2x y menos 5 tercios e a la menos x. ¿Sí? ¿Estamos? En la próxima clase vamos a hacer un poco más de ejercicios involucrando, noten que este caso que acabamos de hacer son dos raíces diferentes y reales. Estamos en el primero de acá, o sea, lambda 1 es diferente de lambda 2 y pertenece a los reales. La próxima haremos casos en los cuales tenemos soluciones de géneros o soluciones complejas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Muchas gracias, señoritas, señores. Un buen fin de semana y buen estudio, más que nada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias a todos.